Grecia va a ser uno de los equipos a seguir durante este próximo Eurobasket. Con Giannis Antetokounmpo como su gran estrella, el conjunto heleno aspira a volver al podio de este torneo, lugar que no ocupan desde el Eurobasket de 2009. Hoy vamos a analizar toda la previa de la selección griega con mi compañero Sergio Llebrés. Vamos a empezar ya con el análisis de todas las principales selecciones de cara al torneo que empezará el próximo 27 de agosto y lo vamos a hacer aquí, en Gigantes del Básquet. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí al canal para hablar un poquito de lo que se viene en este Eurobasket, y para hablar de todo ello tenemos aquí a Sergio Llebrés para comentar un poquito cuál es la situación, cuál es la previa, qué es todo lo que nos trae esta selección griega, Sergio, que tiene muy buena pinta y que en un Eurobasket tan abierto como este, yo creo que incluso pueden llegar a ser una de las sorpresas. Bueno, a ver, para empezar, en este Eurobasket yo creo que hay 10-12 equipos que pueden estar peleando por algo, ¿no? Interesante. Va a ser, bueno, muy interesante ver cómo pues se van acoplando a lo que es la fase de grupos y después cómo quedan las eliminatorias, por supuesto, si los emparejamientos, pues no podemos hablar demasiado, pero es que yo creo que hay mucho nivel intermedio que está muy similar, ¿no? Luego, pues evidentemente tenemos las Serbias, Francias y demás, pero lo que es el escalón de debajo, yo creo que hay mucha igualdad y ahí es donde entra Grecia. Tiene una plantilla que, bueno, por nombres los conocemos a muchos, que son muy asiduos y sobre todo también en plano Euroliga, NBA y demás, entonces tiene muy buena pinta, además con Vasilis Spanoulis, claro. Totalmente. Vamos a repasar rápidamente cómo está ahora mismo la plantilla. Sabemos que tienen que hacer descartes, sabemos que tienen que quedarse únicamente con 12 jugadores, pero, luego lo hablaremos, han tenido ya bastantes bajas o renuncias. Voy a ir repasando, que además las plantillas las tenéis siempre actualizada en nuestra página web, en gigantes.com. Tenemos a Kostas Papanikolaou, Kostas Sloukas, Giannuris Larentsakis, Giannis Antetokounmpo, Dinos Mitoglu, Panayotis Kalaitzakis, Dimitris Kaltsevis, Kostas Antetokounmpo, Vasilis Toliopoulos, Tyler Dorsey, del cual también hablaremos un poquito después, Nikos Choukaz, Vangelis Toguris, Omiros Netsipoglu, este está complicado, Antonios Kalayanidis, Alexandros Nikolaidis, Alexandros, Samadorov, Lefteris Liotopoulos, Nasos Batsinas y Thanasis Antetokounmpo. Nombres muy largos, nombres muy complicados desde el castellano, pero... El A2 de griego te lo acabas de sacar. Me acabo de sacar el A2 de griego, pero para hablar de todo esto hay que hablar sobre todo de las ausencias, Sergio, porque es una selección helena donde no va a estar Thomas Walkup, que le sustituye Tyler Dorsey, no va a estar tampoco Nick Calates, no va a estar tampoco Nikos Rokavopoulos, que ha fichado recientemente por Panathinaikos, ni tampoco Papagiannis. Sigue siendo un equipo profundo porque Grecia tiene muy buen baloncesto y una liga bastante potente a nivel doméstico, pero estamos hablando de que todo al final va a acabar dependiendo de Giannis Antetokounmpo y de Kostas Sloukas. Sí, sobre todo también cómo se puede rodear a Giannis, ¿no? Porque si bien Grecia ha competido en las últimas participaciones que ha tenido en los Juegos y sobre todo en el Eurobasket de 2022, que bueno, se quedaron en cuartos, pero por puntuaje quedaron quintos. Sí. Fueron los mejores de los perdedores de los cuartos, por así decirlo. A Giannis se le vio en un muy buen nivel, pero a lo que iba es a cómo se le puede rodear para facilitarle el juego, ¿no? En básquet FIBA ya sabemos que el tema espacios es mucho más distinto que en la NBA, y a la hora de dominar es mucho más complicado para un interior o un jugador que solo ataca al aro y bueno, el tema de 3 segundos en zona, en defensa y demás, pues todo eso son condicionantes a los que Grecia se va a tener que acoplar, que Vasilis Spanoulis va a tener que sacarle provecho a Giannis de algún modo y que no sea él solo el que saque las castañas del fuego a Grecia, ¿no? Ahí también puede entrar Kostas Sloukas, Papanikolaou y demás. Entonces vamos a ver cómo el equipo es capaz de alimentar a Giannis, porque realmente es el mayor, bueno, es evidente, es la mayor amenaza en ataque y también en defensa. Es decir, yo creo que este equipo, si se aplica en defensa y puede dejar a sus rivales en puntuajes bajos, las expectativas en ataque no tienen por qué ser de sobresaliente, ¿no? Yo creo que también pueden convivir con ello, pero sobre todo es que hagan un buen trabajo atrás para que Giannis no tenga toda la presión de estar anotando 35 puntos por partido.
No, es que además recordemos que en el pasado Eurobasket fue el jugador con mayor promedio de puntos, no el máximo anotador, que se fue Lauri Markkanen por muy poquito, porque jugó básicamente un partido más que Giannis, pero sí que es cierto y tienes bastante razón en que no pueden depender tanto de Giannis, y lo vimos precisamente en los pasados Juegos Olímpicos, donde Giannis jugó a un nivel extraordinario. España, por ejemplo, les acabó ganando muy ajustadamente ese partido, pero claro, como digo, faltan jugadores y Nick Calates es alguien a quien van a echar mucho de menos. No sé muy bien, después de esta última temporada de Kostas Sloukas, si podemos esperar, que además se va a reincorporar, que en los pasados Juegos Olímpicos no estuvo con la selección helena. No sé qué podemos esperar de un conjunto como es Grecia, donde sí, yo comparto bastante de otra gente que ha analizado la selección la selección helena, que es un conjunto muy profundo, pero claro, es que la pérdida de jugadores tan cruciales a mí me resta bastante el techo que pueda tener una Grecia que, más allá de lo que pueda producir en transición y en defensa, que lo decías y lo apuntabas muy bien, no sé muy bien cuál puede ser su techo. Pero claro, es que claro, teniendo a Giannis Antetokounmpo luego dices, bueno, todos los problemas están completamente solucionados. Sí, hay un quinteto que podría entrar perfectamente que no está en la selección, ¿no? De todos modos, hay como unos 9-10 jugadores que yo creo que están claros. Entre todo Sí. nombre griego que has dicho, pues a lo mejor se han ido perdiendo un poco. Pensamos a Dinos Moutoglu, a Nikos Choukas, a Kostas y Thanesis Antetokounmpo, que no van a ser ultra determinantes, pero van a estar en el equipo si no pasa nada raro. Dorsey, Toliopoulos, que bueno, creo que en la preparación, en el primer partido, ya se hizo un poco de daño Sí. jugando, pero yo creo que llegará, no creo que sea nada grave. Y bueno, que te quedan 9-10 jugadores que son interesantes, pero es que evidentemente los que faltan, yo creo que pasa un poco como con la selección española, ¿no? Que tienes jugadores que sabes que son interesantes, que son de calidad y a los que tampoco renunciarías, pero sabes que quedan otros que les vas a echar en falta, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo creo que Grecia ahí está en un periodo un poquito de transición, porque también los que faltan, la mayoría son bastante experimentados. Y si vemos la prelista, los jugadores que presuponemos que no van a entrar en la plantilla definitiva son todos chavales de 2004, 2003, 2002, 2005, ¿no? Varios en la NCAA y demás. Entonces, pues yo creo que Spanoulis es consciente de ello, ya está trayendo a los chavales y por eso, sabiendo que los Kostas Sloukas, Calates y demás, World Cup incluso, aunque no esté seleccionado, pues ya empiezan a tener una edad y es que los torneos de selecciones pasan cada tanto, ¿no? Entonces, Sloukas este va a ser su último Eurobasket seguramente. Sí, porque ya tiene una edad, creo que tiene 35 o 36 años y al siguiente yo no creo que llegue. Claro, a lo mejor no, pero Juegos Olímpicos desde luego que ya no, y se queda sin tocarlos prácticamente. Entonces, pues eso, yo creo que ahí es donde Grecia puede estar echando de menos, pues, en un año que puede ser definitivo para sus opciones, quiero decir, ¿no? Que todo el talento generacional que tiene hasta ahora puede que no lo vaya a aprovechar al máximo y eso, pues, bueno, es un poco la pena que puede tener Grecia. Sí, y uno que no hemos hablado que es. Se me ha ido el nombre. Neoclis Abdalas, que es un jugador que lo hemos visto recientemente en el FIBA 20, que tiene muy buena pinta, pero que se ha caído por lesión. Fue uno de los cambios por los cuales entró uno de los Antetokounmpo. Hablábamos antes del caso de Tyler Dorsey, que es el nacionalizado o naturalizado de la selección helena, que ha tenido bastantes problemas de lesiones, lo comentamos antes de empezar a grabar. Jugador que en este último curso en Olympiacos apenas ha contado Barchokas con él, pero que en el pasado, sobre todo en el anterior Eurobasket, recuerdo que fue el segundo máximo anotador del conjunto heleno, fue muy importante para desatascar esos tramos en donde Grecia, pues cuando no tiene a Giannis o Giannis no consigue hacer todo lo que puede sobre una cancha de básquet, dices, es este el perfil que necesitas, pero claro, llega bastante tocado, no ha tenido un gran año y sí que es cierto que justo estamos grabando ahora jueves y ayer miércoles sí que jugó Tyler Dorsey con la selección helena y yo creo que sí que puede ser ese jugador que esté llamado a dar un paso adelante por lo que comentábamos, jugadores que todavía son muy jóvenes o jugadores muy veteranos, caso de Sloukas, caso de Papa Nicolau. Sí, a ver, necesitas un jugador así cuando tu principal referente es un jugador tipo Giannis, ¿no? Tener un perfil World Cup que lo único que hace es, bueno, pues potenciar la defensa y la organización de juego y la intensidad y todos esos aspectos, pues yo creo que se puede paliar con otros jugadores que están en el equipo, ¿no? Y yo creo que Dorsey es un perfil que el equipo no tenía tanto, que Spanoulis puede que sí que necesite a la hora de generar y tener un poquito de amenaza por fuera,
de generar desde su propio juego, ¿no? Desde su propia mano. Y bueno, es que Dorsey creo que promedió 13-14 puntos en el Eurobasket pasado, sabe lo que es jugar un Eurobasket con Grecia, y él mismo lo decía, que no, aún le falta tiempo, aún cuando grabamos aún queda bastante para el Eurobasket, pero no lleva tanto jugando al 100%, y él mismo lo decía en la preparación, que necesitaba un poquito de tiempo, igual que el equipo, pero que él personalmente sentía que aún no estaba en su plenitud, ¿no? Como antes. Entonces, pues vamos a ver cómo avanza este mes de agosto, cómo llega, y vamos a ver si coge minutos. Yo creo que Spanoulis es consciente de ello y le va a dar bastante protagonismo en la preparatoria para que se vaya soltando un poquito. No, es que va a ser súper importante el poder recuperar un jugador de este calibre para darle un poquito de oxígeno a esta rotación. Hablemos también del escenario y del grupo que tiene Grecia, porque está encuadrado junto con España en ese grupo C. Está España, Italia, Bosnia-Herzegovina, Georgia y el conjunto local que va a ser Chipre, aunque he de decirte que esa sede va a estar repleta de griegos por la cercanía que hay entre Chipre y Grecia. A priori, las cosas como son, no tiene pinta de que vayan a tener muchos problemas para pasar de fase y meterse en octavos de final. E incluso te diría que puede que sean el gran favorito a pasar como cabeza de grupo, porque Italia presenta la baja de Donte Di Vincenzo, no tiene tampoco a Nico Mannion, y Darius Thompson pues va a tener que reemplazar a ambos en el puesto de base. España es una absoluta incógnita en ese sentido por lo que hemos visto hasta este momento, y Bosnia-Herzegovina, Georgia y Chipre pues están llamadas a pelear probablemente por esa última posición, con la excepción de Chipre, que va a ser su primera presencia en un torneo en época moderna, si no me equivoco. Creo que la última fue en los años 70 o ni siquiera participó, lo digo un poco de memoria. Pero bueno, viendo este panorama, pensando en cómo están configurados los otros grupos, yo creo que sí que Grecia puede permitirse pensar un poquito a lo grande. Sí, desde luego. A mí me parece que ha caído en un grupo que es más o menos perfecto para ella, porque, como te has comentado, en un grupo de 6, teniendo a Chipre, con todo el respeto a Chipre, es pelear por ver qué de los 5 equipos, de los otros 5 equipos, se queda fuera, ¿no? Prácticamente. Claro. No espero que Chipre vaya a hacer aquí el sorpresón del año, como sería de la década para mí. Entonces, yo creo que... Sí, correcto, es la primera vez que participa, que lo estaba mirando y digo, sí, claro, recuerdo si... no esperamos demasiado de Chipre, de hecho lo están cogiendo con un montón de, no sé, de ilusión en el país. Creo que decían que era el evento deportivo más importante de la historia del país, quise leer en la federación. Entonces, pues bueno, a lo que iba, yo creo que Grecia, emparejándose contra el resto de equipos, más o menos, más allá de las incógnitas, yo creo que contra Georgia, Grecia puede hacer un papel muy sólido, contra Bosnia igual, aunque en Bosnia hay nombres interesantes, pero de todos modos yo creo que como equipo, como trayectoria y demás, yo creo que Grecia es superior, y yo creo que está peleando con Italia y España por ese primer puesto, la verdad. Totalmente, y que lo único malo para Grecia, que estaba mirando el calendario, es que debutan contra Italia, que ahí sí que puede condicionarles un poco el resto del campeonato, porque si bien el Eurobasket es bastante más largo que otros torneos a los que estamos acostumbrados, empezar con mal pie una Italia con la cual también se cruzaron en el pasado Eurobasket, que si no me equivoco les ganaron 85-81 o algo así en la fase de grupos. Sí que es cierto que esta Italia es un hueso muy duro de roer, lo vimos por ejemplo en el Mundial de 2023, lo vimos también evidentemente en el Eurobasket de 2022. Pocheco sabe sacar muchísimo partido de todos los jugadores que tiene, y aunque se presentan con múltiples bajas, yo creo que si consigue Grecia llevarse ese primer encuentro y terminar con buenas sensaciones, a partir de ahí yo creo que ya puede ir hacia arriba. Sí. El primer partido va a ser una toma de contacto para otros y una prueba de fuego para equipos como Grecia e Italia, ¿no? Ahí es donde se puede empezar a determinar la presión que va a tener cada equipo, ¿no? No sé cuál es el segundo partido de cada uno, pero... El de Grecia es Georgia, que lo que decías, no te van a tener muchos problemas para superarles. Claro, pero es que el hecho de tener que ganar sí o sí ese segundo partido ya le mete la presión, ¿no? A lo playoff NBA, en el que ya sabiendo que un equipo ha ganado el primer partido, el otro tiene ya la presión de poder empatar, porque si no ese 2-0, ese 0-2 puede ser súper determinante. Va a ser una entrada al Eurobasket, sobre todo este grupo, buenísima. España también se enfrentará contra Georgia, que yo creo que, viendo la incógnita, también va a ser algo del mismo estilo, sobre todo, bueno,
por los emparejamientos que hay en este grupo en la primera jornada. Y a mí me parece que Grecia tiene una oportunidad muy bonita si es capaz de ganar a Italia. Ahí ya creo que sí que pueden empezar a permitirse pensar a lo grande. Totalmente. Hablemos un poquito de Giannis, que antes lo mencionábamos como la gran estrella de esta selección helena, el jugador que todo el mundo quiere ver. Tiene un compromiso bastante notable con la selección helena porque solamente se ha perdido un torneo desde el año 2019, que fue esos preolímpico del año 2021 para Tokio, porque evidentemente está jugando las finales de la NBA y por una cuestión de calendarios era prácticamente imposible que pudiera estar con los suyos. Viene a ser el máximo anotador en 2022 en el Eurobasket, es uno de los 3 mejores jugadores de este torneo. Si queremos poner a Luka, a Jokic y a Giannis en el orden que cada uno le guste, pero estamos hablando de un jugador que todavía no ha ganado nada, de una selección helena que en el caso de los Eurobasket ha sido quinta en 2022, octava en 2017, quinta también en 2015, undécima en el año 2013, que fue un auténtico fracaso, y sexta en 2011. Grecia, pese a ser uno de los grandes poderes del baloncesto europeo a nivel de clubes, por la capacidad económica que tienen los dos grandes, hemos visto que no han sido, y lo decías tú, capaces de rodear a Giannis de una plantilla, ya no te digo a su nivel, porque eso sería baloncesto ficción, pero sí de poder competir por cosas importantes, por superar esos cuartos de final que está siendo el umbral que limita muchísimo a Grecia en prácticamente todos los torneos, y el Eurobasket ha sido donde más cerca ha estado en los últimos años. Es un jugador que yo a nivel personal no he visto nada igual en directo, y verlo en FIBA tiene que ser una auténtica locura porque con 2 botes prácticamente se te recorre todo el campo y se te mete la pintura, y con lo importante que es anotar a día de hoy en los aledaños del aro, es que Giannis no puede nadie pararle, e incluso aunque no tenga un tiro exterior lo suficientemente fiable. Sí, a ver, choca bastante porque en el mundo NBA hay moldes físicos que puede que se le acerquen un poco, ¿no? Y puede que le hagan esa competencia. En FIBA, aquí hablamos un poco de, que se me entienda, de selección natural, ¿no? De los jugadores que hay para estas selecciones y no puedes armar un equipo contra Giannis, ¿no? Es lo que la selección tiene para poder jugar contra Grecia, o en este caso, Antetokounmpo. Y ahí es cuando empieza a chocar, ¿no? El físico de Giannis, y cuando las defensas tienen que ser corales para poder pararlo, ¿no? Que es lo que creo que se intentó hacer en el Eurobasket 2022, que ahí se vio perfectamente cómo todos los equipos intentaban frenar a Giannis de esa forma, ¿no? Intentando negarle la pintura, las recepciones, pero aún así fue imposible porque ya vimos que fue el máximo anotador del torneo. Entonces, pues yo creo que Giannis tiene un sentido de pertenencia, también lo vemos con Milwaukee, ¿no? Hasta ahora, de momento, pero en todo su recorrido NBA tiene un sentido de pertenencia muy grande, y con Grecia no es menos, ¿no? Incluso también con Nigeria. Pero es que desde 2009 que Grecia no gana nada de metal en torneos internacionales, y yo creo que Giannis tiene esa espina clavada, ¿no? Yo creo que él también comprende que la grandeza también viene por los logros internacionales, que no todo está en su mano, porque evidentemente si en un torneo te falta Gálates, en otro torneo te faltas Lucas, que pueden ser tus segundas espadas más o menos. Se te cae Papagiannis, que te puede ayudar muchísimo en el puesto interior. Claro, hay bastante, no sé, condicionante alrededor suyo, siempre a la hora de hacer las plantillas. No es que quiera excusarle ni nada, pero es que yo creo que nunca está el equipo al 100% para afrontar los retos ni la exigencia que él pueda tener, igual que Spanoulis. Y de hecho yo creo que Spanoulis estaba bastante indignado por no poder contar ni con Rocabopoulos ni con Papagiannis, ¿no? Bueno, con lo de Rocabopoulos está bastante enfadado en general por el hecho de tener 23 años, que además lo publicas tú el otro día en la web, creo. Sí. Que es que tiene 23 años y ha renunciado a jugar con la selección. Pero por eso que digo que yo creo que son conscientes de que nunca tienen ese 100% de plantilla necesario para poder competir, ¿no? Cuando muchos países, a lo mejor todos los jugadores están matando por entrar o por jugar, ¿no? Y justamente que tu estrella lo haga, ¿no? Porque yo creo que también aquí las estrellas europeas tenemos la suerte de que todas quieren jugar con su selección. Doncic podría descansar perfectamente este verano viendo la plantilla que hay. Y él va al Eurobasket y va a intentar sacar lo mejor de Eslovenia. Jokic igual, está otra vez presente y quiere esa medalla. Entonces, pues bueno, yo creo que Giannis está en la misma dimensión, como has dicho tú, y es una lástima que por el contexto al que le rodea no pueda contar siempre con todas las armas.
Es que además se cumplen este año 20 años de ese último Eurobasket ganado por Grecia en el torneo de Serbia y Montenegro, que fue espectacular. Y te iba a decir que, preparando la previa, digo, hay bastantes más paralelismos con la Alemania de ese año, la Alemania de Dirk Nowitzki, que con la Grecia que ganó el torneo, porque era una Alemania que, salvando muchísimo las distancias, era un equipo donde estaba Dirk Nowitzki y poco más. Y todo giraba alrededor suyo. O sea, solamente cabe recordar cómo se remató esa semifinal contra la selección española en el año 2005. Pero me parece interesante todo este tipo de cuestiones de los problemas que están teniendo, lo dices, el compromiso de Giannis para poder jugar con la selección. Y todo esto te lo uno con los problemas internos que está teniendo la selección helena o la federación con los jugadores del Panathinaikos. Porque está siendo uno de los problemas a gestionar y no sé cómo puede derivar toda esa situación, porque ya sabemos que hay un montón de lío entre Olympiacos, Panathinaikos, los árbitros, la federación, las condiciones que tienen los jugadores, y este tipo de cuestiones parecen tonterías o cosas que solamente nos centramos en los medios, pero la historia juega un poco en contra de Grecia en ese sentido. Sí, a mí me parece que los jugadores, sobre todo los que pertenecen a Panathinaikos, Olympiacos y demás clubes griegos, son bastante... No sé si la palabra activista es la que encaja, quiero decir, que están muy comprometidos con su equipo. Sí, se pronuncian y tienen ese sentido de proteger lo que es suyo o su equipo, ya sean culpables o inocentes, ¿no? Entonces, claro, entonces yo creo que aquí el mal rollo creo que queda de puertas para afuera. Yo creo que con Spanoulis, con su equipo, yo creo que si están es para jugar. Yo creo que jugadores que hacen comunicados o cartas son capaces de jugar y a la vez mostrar su indignación. Yo creo que su día a día es en Grecia es estar entre polémicas y seguir jugando al máximo nivel, ¿no? Entonces, yo creo que no va a ser algo que afecte en el juego, pero sí que evidentemente es algo que van a tener que tratar, ¿no? Y puede afectar más al futuro que a día de hoy, me parece. Vamos a hacer una serie de preguntitas más rápidas para ir centrando en la última parte del vídeo, porque yo me he generado una estructura para cada previa, así que voy a ir siguiendo nada más o menos con todos los invitados o cuando la haga yo. Y con Grecia, te quería hablar ahora del tema del factor X, es decir, el jugador o la figura que puedas decir, oye, no lo esperas y da un salto de calidad, o puede ser ese nombre a tener en cuenta en un momento concreto. Y con Grecia no lo tengo claro porque vamos hablando de Sloukas, de Papanikolaou, de Toliopoulos, que también es un jugador bastante tener en cuenta, de Choukaz, que viene a hacer una buena temporada en Andorra. Y a mí, a la hora de hablar de Factor X, igual hay que tener en cuenta a Spanoulis. Evidentemente no como jugador, pero sí como un técnico que a mí personalmente empezó la temporada en Mónaco después de sustituir a Obradovic, que no me terminaba de convencer, y poco a poco, por lo que le habíamos visto tanto en el Prometheas, no, en el Peristeri, como en la selección helena, a mí no me ha dejado buenas sensaciones, pero en el tiempo que ha tenido, oye, ha metido al equipo en Final Four, que no está nada mal teniendo en cuenta cómo habían empezado y los problemas en general que ha tenido Mónaco a lo largo de estas últimas temporadas. Te quería preguntar por cuál es tu factor X. Yo ya te lo he dicho que para mí va a ser Spanoulis, pero pidiendo un poco el panorama y toda la plantilla, ¿cuál piensas que puede ser esa figura a tener en cuenta bajo el radar, por decirlo de alguna manera? Sí, a mí me parece que Spanoulis es parte importantísima, evidentemente porque es seleccionador, pero sobre todo por la influencia que tiene en los jugadores. Yo creo que es algo que no cualquier entrenador tiene y es una de sus principales virtudes, más allá de lo táctico. Pero yo tengo dos nombres. El primero lo has nombrado, que es Toliopoulos. Viene de una temporada de Nike en la que ha cogido muchísima confianza porque se ha tirado hasta las zapatillas y nadie ha tenido problema en decirle nada. Y eso es así. Y además, recién fichado por Panathinaikos, yo creo que eso ha reforzado también su figura. Veremos cómo está físicamente. Yo creo que estará bien. Puede ser un nombre a tener en cuenta en algún partido a modo microondas, pero yo creo que es un jugador que lo que más hace es potenciar la anotación en tramos de partido muy cortitos. Y el otro nombre para mí yo creo que puede ser Nikos Choukas. Más que nada por la configuración de plantilla. Puede que veamos a Giannis muchas veces no jugando, pero ocupando la virtual posición de 5. Yo creo que es un 4 que puede jugar muy abierto, al igual que Mitoglou, pero por no decir Mitoglou, que es lo evidente y uno de los posibles titulares, pues yo me quedaría con Choukas porque yo creo que puede ser uno de los jugadores que salga desde el banquillo o, se me entienda, que tenga menos minutos, que durante su tiempo en pista pueda
ser alguien a tener en cuenta que te meta esos 2-3 triples en un partido y que te dinamite el encuentro. Totalmente. Además, me gusta que hayas mencionado el tema de los 5 abiertos con Giannis de 5, que es algo que se ha explorado poco a lo largo del tiempo que lleva la selección griega, pero que cuando lo ha hecho ha sido absolutamente imparable. Lo que decías, te puede plantear un quinteto con Sloukas, con Dorsey, con Larentzakis, con Papanikolaou, o cambia a Papanikolaou y pones a cualquiera de Mitoglu que has dicho, a Choucaz o incluso a Toliopoulos si quieres jugar un poquito más pequeño, cambiando a Larentzakis. Ya la última pregunta, que esta es más complicada. ¿Cuál es tu predicción para la selección griega a nivel de posición? ¿Vale? Aquí hay que mojarse, aquí voy a pedirle a todo el mundo que se moje, que me digas tu posición en la que crees que puede terminar Grecia en este Eurobasket de 2025. Ya, a mí no me sorprendería verlos en semis, habría que ver evidentemente los emparejamientos, que son un poquillo complicados de prever, porque claro, si se clasifican 4 equipos, pues es imposible, Sergio. Es imposible. Yo lo he intentado hacer cábalas y demás. Sí. Es imposible. Yo también, todos cruzados. Yo también he dicho, bueno, da igual, lo dejo. Pero por sensaciones, por equipo y por la calidad y la trayectoria que tienen, yo creo que pueden llegar a semifinales, pueden pelear por una medalla. De todos modos, los equipos que espero en semifinales, más allá de sorpresas tipo Polonia, como en 2022, puede que sean Serbia, Eslovenia y no sé, algún equipo más como Francia o Italia, o Alemania. Es que hay muchísima competencia, pero yo creo que pueden llegar a semifinales y yo creo que se van a quedar ahí, la verdad. No los veo en una final, pero yo sí que les veo compitiendo por una medallita. Yo creo que pueden llegar a semis si se da el típico cruce, Dios no lo quiera, un Serbia-Eslovenia en cuartos que hace que tú tengas que enfrentarte a una Polonia, a una Letonia, a una Lituania o a una Francia, que Francia este año llega con un cartel mucho más bajo que en otros torneos. Yo sí que les pondría entre el sexto y el cuarto, por decir una horquilla, por eso, porque puede ser, imagínate, cuartos de final en el pasado Eurobasket, creo que fue bastante apretado para Grecia, y dices, bueno, un poquito más que hubieses tenido suerte, te metes en semis. Claro, pues yo creo que están en ese umbral que es muy difícil de predecir. En cuartos, en 2022 les toca Alemania, ¿no? Claro. Que es la que se acaba llevando el bronce y luego es la campeona mundial. Entonces, pues bueno, a Eslovenia le tocó Polonia, a España le tocó Finlandia, que Finlandia es buen equipo, pero no es Alemania. Entonces, es que los emparejamientos son clave. Son clave y son muy difíciles de predecir. Ahora mismo estamos grabando un 7 de agosto, cuando quedan todos los partidos de preparación de prácticamente todos los equipos, quedan hacer los descartes, pero bueno, hay que empezar por algún lado, hay que empezar por los equipos cuando están y hay que llegar a la mayor parte de previas y todos los equipos que podamos. Así que, Sergio, muchas gracias por pasarte por aquí para analizar toda la previa de la selección helena. A ti, Sergio. Nos vemos. Y recordarle a todo el mundo que se puede suscribir si le ha llegado hasta aquí, que nos deje su like y su comentario con la predicción de la selección griega de cara a este Eurobasket. Y nos vemos ya y nos emplazamos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.